ácidos carboxílicos, nosotros habíamos pasado por los aldehídos y cetonas. Y dentro de las prácticas, vamos a sacar la presentación para explicarles. Vimos nomenclatura, la síntesis de cetona, y cuando llegamos a las reacciones de aldehídos y cetonas, nos centramos en las reacciones de adición nucleofílica, y en cuanto a los hidratos, semiacetales y acetales, solamente les había puesto un problema de hidrólisis. Bien, entonces, en esa ocasión, para no complicar tanto, solamente puse el problema de hidrólisis. Parece que lo compliqué demasiado. Gracias, por ahí me estaban chateando. Bueno, chateando aquí del grupo, pues en Zoom. Y no habíamos hecho en sí una práctica de hidratos hemiacetales y acetales. Entonces, para facilitar esta parte del estudio, y quizás ahora les facilite mucho más entender lo de la hidrólisis, porque en ese caso les decía, bueno, estudian el mecanismo hacia el producto y luego lo tiran hacia el reactivo y ya tienen la hidrólisis. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, ya que es un tema que estaba revisando y no habíamos hecho ningún ejercicio, ¿verdad? Sí se recuerdan, ¿verdad? Si alguien... no, en realidad no habíamos hecho ningún ejercicio de hidratos, ni hemiacetales ni acetales. Hicimos fue de hidrólisis, o sea, la hidrólisis de un acetal, en caso particular, ¿verdad? Bien, entonces, la tarde de hoy vamos a repasar esto. Es un tema que necesitarán más para bioquímica y algunas clases de mecanismo, ya que los acetales, como recordarán, hemiacetales, la glucosa en sí está tanto como en la forma de cadena larga como en la forma de hemiacetal. Entonces, vamos a repasar un poco esta parte, y para el día de hoy ya tengo una práctica. No tenía problemas en sí como para practicar y pensé que lo podía dejar en hidrólisis, pero no. Ahora preparé una práctica en donde tienen problemas de hidratos, hemiacetales y acetales. Entonces vamos a ver cómo podemos abordar este tipo de problemas sencillos utilizando las herramientas que tenemos. Entonces, como recordaremos, los hidratos, como su nombre lo dice, hidrato viene como de hidratación, y en realidad es un carbonilo, por decirlo así, que se ha hidratado, ¿no? Entonces tenemos un carbonilo que en medio ácido se le incorpora una molécula de agua, y como vemos, a la final queda carbonilo, y en vez del grupo, el carbono del carbonilo, en vez de su grupo como reactivo de carbonilo, queda unido a dos hidroxilos en la reacción de la formación del hidrato. Entonces, ¿sí? Permiso, ¿podría ampliar un poquito más la diapositiva, por favor? Ay, cómo no, sí, disculpen. Gracias. ¿Cómo no? A mí se me olvida de que ustedes están en celular. Así que para mí es fácil desplazarme. Ahora sí, ¿verdad? Sí, profe, gracias. Y entonces vamos a ver con el ejemplo de aquí, y vamos a ver, es que en realidad revisando las prácticas me preocupaba un poco algunas respuestas que no tenían, digamos, algún sentido con el reactivo, y pienso que de repente se les puede facilitar mucho. Ya lo hemos hecho utilizando el ChemSketch para facilitar la respuesta de este tipo de problemas. En el caso de este ejemplo, vamos a dibujarlo.
Vamos a aumentar aquí. Necesitamos un carbonilo. Vamos a dejarlo como aldehído, como está en el ejemplo. Y necesitamos agua. Vamos a poner el agua, ¿sí? Entonces, si revisamos el mecanismo, vamos a revisar el mecanismo. Miren que tenemos el medio ácido y ya lo hemos visto una y otra vez. Carbonilo en medio ácido, lo que espontáneamente se da es que se protona. Entonces el carbonilo se protona y al protonarse tenemos una carga positiva en el oxígeno, que es electronegativo. Ese oxígeno está con esa carga positiva y lo hace muy inestable, necesita nivelar esa carga, así que atrae densidad electrónica hacia él, y el pobre carbonilo es el que sufre porque es el único que está unido aparte del hidrógeno, ¿verdad? Entonces el carbonilo se hace deficiente en electrones, o sea, se hace más electropositivo y un momentito. Se hace más electropositivo y como tenemos por ahí un nucleófilo, aunque sea débil, este carbonilo es lo suficientemente fuerte para aceptar esa densidad electrónica de nuestro nucleófilo agua, y entonces el agua ataca al carbonilo en resumidas cuentas y se forma el producto luego de la desprotonación, ¿verdad? Bien, entonces miren que tenemos entonces estos reactivos. Por lo general el problema es que a veces uno le suma carbono de más y todo. Y aquí simplemente lo que tendríamos que hacer, recordando el mecanismo, incluso no es necesario, pero recordamos que en realidad aquí el nucleófilo débil ataca al carbonilo. Bien, entonces el ChemSketch, ¿qué me está diciendo allí con esa X roja? ¿Qué me estará diciendo allí? Que el carbono no puede tener tanto, o sea, no tiene suficientes para tener tantos enlaces. ¿Verdad? O sea, no recordamos nuestro patrón esperado de carbono, 4 enlaces. Y entonces eso de 4 enlaces, carga negativa, entonces el ChemSketch me dice, hey, hay algo muy raro, ¿eh? Entonces yo recuerdo, verdad, carbono 4 enlaces, vamos a componerlo. Estoy en modo carbono enlace, entonces acomodo aquí. Y resulta que miren que solamente al quitar uno de los enlaces para que el carbono tenga los 4 enlaces, tengo la respuesta esperada, que sería un carbono unido a un metilo, unido a un hidrógeno y a 2 hidroxilos. Si lo quiero ver de otra forma, simplemente selecciono y me lo pone un poquito más elegante, ¿no? Bien, entonces, miren que es una forma muy fácil. Y el recordar el mecanismo del hidrato me ayuda a recordar el mecanismo de los semiacetales y de los acetales, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ya habíamos visto esto, ¿verdad? Es sumamente sencillo. ¿Alguna pregunta? Lo de nuevo es que tenemos la práctica, no habíamos hecho estos problemas y pensé que mejor lo necesitan. Ya se lo había puesto, había preparado una práctica para otro grupo y pensé que ustedes también deberían realizar la práctica para ayudarlos a estos conceptos que necesitarán, sobre todo para el curso de bioquímica, en donde se ven más los hemiacetales. Bien.
Vamos a ver ahora lo de hemiacetales y acetales. Vamos a achicar un poquito aquí. Podemos agrandar un poco. Entonces, miren que esta reacción es bastante similar a la anterior. Aquí tenemos como si fueran dos hidroxilos, solo que uno de ellos ya no es un hidroxilo, sino es un metilo. O sea, aquí hay un metoxilo, un metóxido, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo el ChemSketch me puede ayudar a recordar estos productos y reactivos. Miren que en este caso, anteriormente el ejemplo era un aldehído, ahora colocan una acetona, puede ser igual un aldehído, una acetona. Vamos a dibujar nuestro carbonilo de cetona. Miren que la diferencia es que en el hidrato, ahora estamos en hemiacetales, en el hidrato teníamos solamente el agua como nucleófilo débil. Ahora tenemos una molécula de ¿qué? ¿Qué es esto? Ya no es agua, ¿qué es? Un alcohol. Un alcohol, que puede ser metanol, etanol, propanol o cualquier otro alcohol que facilite el ataque al carbono electrofílico. Entonces vamos a dibujar nuestro, en este caso, metanol. Vamos a dibujar nuestro metanol. Bien, ahí tenemos el metanol. Como ven aquí es un CH3. Entonces, a ver, el mecanismo. Miren que viene la protonación. Recuerden, carbonilo medio ácido espontáneamente se protona. ¿Por qué? Porque hay abundancia de hidronios y este oxígeno es básico. Así que la reacción espontánea es que se protona. Y al protonarse se hace más electrofílico, ya lo vimos con los hidratos. Se hace más electrofílico, tenemos en el medio un nucleófilo débil, el nucleófilo débil ataca al carbono electrofílico y como en los hidratos tenemos la molécula producto después de la deprotonación. Bien, entonces, a ver, con el ChemSketch. Nuevamente, hago el enlace entre el oxígeno y el carbono electrofílico y el ChemSketch me dice, ahí hay un problema. Recuerdo que ese carbono no puede tener tantos enlaces. Lo corrijo y ahora tengo la molécula producto. Carbono unido a dos metilos, unido a un hidroxilo y a un metoxilo. Si quiero, puedo corregir aquí y ponerlo en otra perspectiva. Tenemos, es como visto desde acá arriba, ¿no? Tenemos dos metilos, un hidroxilo y un metoxilo. Bien, en esa misma diapositiva habíamos visto que igual teníamos la posibilidad de realizar la misma reacción, solo que el carbonilo y el hidroxilo estaban en la misma molécula. ¿Sí? En la misma molécula. Entonces, aquí ya les había puesto la reacción, pero solo que el carbonilo y la molécula del alcohol, o sea, el hidroxilo, estaban en moléculas separadas. Entonces, miren aquí, la molécula viene siendo un aldehído, en este caso, 1, 2, 3, 4, de 4 carbonos. Vamos a construirla. Uno, dos, tres, 4 carbonos y este carbono 1, 2, 3 y este carbono está unido a este. Entonces, es un aldehído. En este caso, vamos a ponerle el hidrógeno aquí. Y aquí tenemos la misma molécula, esta de aquí.
Una forma de hacerlo anteriormente, si no queremos utilizar el ChemSketch o si no tenemos a mano el ChemSketch, simplemente sería contar, porque ya sabemos que esto se va a ciclar. El hidroxilo va a atacar al carbono electrofílico y tenemos entonces un ciclo de 1, 2, 3, 4, 5. Un ciclo de 5. Pero aquí con el ChemSketch, incluso con la otra aplicación que vamos a ver, también nos ayuda un poco a ahorrar el conteo. Bien, hacemos el ataque como si estuviéramos haciendo, no, en realidad no estamos haciendo aquí un ataque, pero como si lo estuviéramos haciendo. Recordamos entonces que aquí hay un problema, corregimos este enlace. Se ve muy extraño, le decimos al ChemSketch que si me lo puede poner de otra forma. Y aquí está la molécula producto. Tenemos un ciclo de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y miren que el carbono alfa es base de un hidroxilo y es un metino, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos fácilmente en la otra aplicación? Vamos a buscar la otra aplicación. A ver si podemos, por si alguno tiene problemas con el ChemSketch. En realidad, les aclaro que no es necesario utilizar de esta forma las aplicaciones, solamente que les facilita mucho la vida. Sobre todo, veo que hay muchos errores en el conteo de los átomos, ¿sí? Y vamos a ver si les puede ayudar este tipo de enfoque. Aquí tenemos, vamos a construir la molécula, tenemos, es un aldehído y son 5, 1, 2, 3, 4, necesitamos un hidroxilo, 1, 2, 3, 4, 5, a ver si hacemos un enlace entre esto y esto. Miren que automáticamente que hice el enlace me quitó el hidrógeno, me lo quitó, ¿verdad? Entonces vamos a ver, aquí corrijo y tengo esta molécula. Aquí, por lo que recuerdo, no hay un botón en donde me acomode, pero podemos utilizar el código SMILE, copiar y lo colocamos acá. Creo que hay veces que incluso se actualiza solo. Ve, aquí se actualizó y me puso la molécula. Y como ven, es la misma molécula que tenemos acá. Sí, entonces, por medio de este tipo de herramientas, podemos ver, nos puede ayudar a grabar este tipo de conceptos, grabar hidratos, los hemiacetales y los acetales. Vamos a ver los acetales. Vamos a mover un poquito. Bien, miren ahora, vimos hidratos, los hidratos, vimos hemiacetales donde había una molécula de alcohol y ahora tenemos dos moléculas del alcohol, en este caso metanol. Entonces miren que tenemos la misma estructura básica, solo que en los hidratos teníamos dos hidroxilos, ahora tenemos igual los dos oxígenos, pero unido a metilos. Entonces, vamos a ver qué pasa, cómo se forma eso. Carbonilo medio ácido.
aquí comienzan desde el hemiacetal, ¿verdad? Para no alargar la descripción. Entonces, tendríamos que comenzar con el hemiacetal, carbonilo en medio ácido, protonación, se vuelve más electrófilo, ataque de un nucleófilo, en este caso nucleófilo débil, una molécula de metanol, ataca, se forma el producto hemiacetálico, solo que luego de la desprotonación. Entonces, aquí comienzan desde el hemiacetal. Entonces tenemos la molécula del hemiacetal, igual en medio ácido, viene entonces, a ver qué hay aquí. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta que no veo? Se supone que ahí se debería protonar el hidróxido, pero no lo ponen. Porque en la que sigue sí lo ponen como si ya estuviera. Ok, aquí nada más ustedes corrigen, ya estaba, ¿verdad? Aquí está lo que dice nuestro compañero. Aquí se está protonado y recuerden que se protona. ¿Por qué? Porque al protonarse favorece la salida como grupo, un buen grupo saliente y la formación de un carbocatión terciario, ¿sí? Todo aquello que favorece la formación de un carbocatión terciario gana, ¿verdad?, en estabilidad la molécula. Entonces tenemos la formación de un carbocatión terciario y tenemos nucleófilo débil en el medio, ataque del nucleófilo, o sea, una molécula de metanol, o sea, la segunda molécula de metanol que participa en el ataque de esta molécula ejemplo. O sea, el medio está lleno de moléculas de metanol. Y entonces se forma nuestro producto de acetal luego de la desprotonación, ¿verdad? Desprotonación porque la molécula de metanol ataca a un electrófilo débil, no le hace al electrófilo que ella tenga su protón, pero sí luego la estabilidad ayuda a que también se desprotone. Entonces hay un equilibrio entre la molécula inicial, en este caso una cetona, y el producto de la forma de acetal. Bien, entonces vamos a ver cómo hacemos esto con el ChemSketch. ¿Cuál era el reactivo? El reactivo era igual una cetona. En este caso son dos moléculas de metanol. Vamos a dibujar nuestras moléculas de metanol. ¿Sí? Bien. Entonces, ya sabemos todo el cuento este de que tenemos el carbonilo en ácido, se protona, se hace más electrófilo. Incluso si quiero, para recordar el mecanismo, puedo protonarlo. ¿Sí? Tenemos un oxígeno muy deficiente porque tiene una carga positiva y él no soporta eso. Entonces tenemos el ataque de la molécula al carbono. Aquí me dice que hay un problema. Puedo corregirlo. Y tenemos el hemiacetal que ya habíamos visto. Entonces, según el mecanismo que recordamos, esto de aquí tiene que salir. Si lo sacamos, si sale, podríamos hacerlo sacándolo, poniendo este positivo y haciendo atacado por este, o para facilitar y no escribir tanto, siempre y cuando recordemos que así no es. Y entonces sacar y borrar este de aquí, ¿no? Lo que también hubiésemos podido hacer para recordar esto es recordar, simplemente no es necesario. Aquí esto se protonaba, luego esto salía, o sea que si sale, esto tiene que, sería como más largo, pero serviría como para estudiar, ¿no? Por aquí hay una función en donde puedo ponerle, ¿quién me acuerda por aquí dónde está? No la veo. Donde le puedo poner carga a este carbono de aquí. Es más abajo, profesor.
Es el más de abajo. Okay. A ver. Ah, aquí. Por eso no lo veía. Puedo decirle que sea positivo. Entonces, ahora sí acepta el ataque con mucho gusto de la otra molécula. Está muy fea esta molécula. Le digo al ChemSketch que me la arregle. Y tengo la molécula final que viene siendo el acetal. Entonces sería un carbono unido a 2 metilos y a su vez a 2 metoxilos. En cuanto a la forma cíclica, aquí la diferencia es de que el carbonilo está en una molécula y los 2 hidroxilos, habíamos visto, recuerden que eran 2 moléculas de metanol, están en una sola molécula. Vamos a ver cómo podríamos recuperar esto con el ChemSketch. Podríamos, tirar hacia atrás, a ver cómo podemos. Estas dos están en la misma molécula, ¿sí? Entonces, sería una cuestión de, ¿qué hice? Recordemos que atacan es al carbonilo, no al oxígeno. Aquí queda pegadito de aquí. Esto se elimina porque recordemos que en el mecanismo él tiene que salir como agua. Y ahora le digo al ChemSketch que me lo arregle. Y tenemos entonces nuestro acetal cíclico, solamente que acá era un aldehído y aquí yo había iniciado como una acetona, pero eso no es problema. Se me olvidó cambiar aquí. Y tenemos nuestra molécula de acetal cíclico. Entonces, ya lo que es adición nucleofílica ya sí lo habíamos visto. La única práctica que hicimos de esto fue la hidrólisis. Entonces, ustedes tenían en la hidrólisis esta molécula y de esta molécula tenían que ir hacia atrás y tener entonces la molécula inicial, solamente con la diferencia de que esta era un aldehído, ¿verdad? No lo comencé como cetona. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya habíamos visto esto, no habíamos hecho las prácticas. Si no recuerdo por qué la dejé sola. Creo que conté que eran demasiados problemas y demasiados problemas iba a ser una práctica muy larga. Entonces, para facilitar y para ayudar de que no inviertan tantas horas en la materia, las suficientes. Entonces, ahorita, luego de este repaso, ya está activada la práctica. Tienen que buscarla en la parte de aldehídos y cetonas, ¿sí? O sea, aldehídos y cetonas, y la última práctica dice formación de hidratos hemiacetales y acetales. Hacen un clic allí. Comenzar el examen y son 1, 2, 3, 4 problemas, ¿sí? Bien, ¿para cuándo la práctica? ¿Quién dice yo por allí? Sábado, profe. ¿Cómo? Sábado. Hasta el sábado. Están muy ocupados esta semana. Tienen demasiados trabajos. Sí. ¿Cómo? ¿Sí o no? No escucho. ¿Quién dice yo por ahí o algo? ¿Protesta, queja? Bueno, el jueves tenemos un parcial, profe, así que a lo mejor por eso. Ok, entonces dejémoslos para el sábado en la noche y el jueves
tienen parcial, pero vamos a hacer igual una clase sencilla. Recuerden que le quedamos en la hidrólisis del nitrilo. Entonces, ese día vamos a tener una clase cortita, así como hoy, explicarle la tarea y tienen la siguiente hora, ya sea para realizar la práctica o para atender el repaso de su parcial, ¿sí? O sea, después que les doy las instrucciones de la práctica, entonces se dedican a estudiar el parcial y entonces retoman la práctica en sus casas después del parcial o el viernes y quedaría entonces como para el sábado, ¿sí? Bien, entonces déjenme reubicar la fecha, cambiar la fecha y la revisan de una vez a ver si pueden ver el cambio. Un momentito. Recuerden que la finalidad de estas prácticas es que ustedes graben, los conceptos y les ayude entonces a tener ese marco teórico para los cursos que vienen, ¿no? Y las otras reacciones que vienen, como por ejemplo la hidrólisis de los ácidos carboxílicos y derivados, ayuda bastante el hecho de recordar este tipo de mecanismos. Un momentito. Sábado 30 a las 11:55. Déjenme guardar. Y ya pueden recargar la página y ver la actualización. Entonces, en resumidas cuentas, esta clase ya la habíamos visto, solo que ahorita vamos a hacer la práctica, hicimos un breve repaso de cómo podemos utilizar ya sea el ChemSketch o la otra aplicación para ayudarnos a obtener una respuesta. Lo que yo recomendaría que igual lo hagan en papel, igual de forma digital, ¿sí? Creo que es bastante importante. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, ¿alguna pregunta? ¿Alguna protesta? Profe, ¿Sí? disculpa, ¿puede activar las dos últimas prácticas? Porque me olvidó hacerlas. Las dos últimas. Dime el nombre. Esterificación de Fischer y la nomenclatura de nitrilos. Si a Antonio se le olvidó esta práctica, quiere decir que están bien tropezado. Chuleta. A ver, esterificación de Fischer. Un momentito. Esterificación de Fischer, ¿y cuál? Nomenclatura de nitrilos. Nomenclatura de nitrilos. A ver. Un momentito. ¿Era activarla o añadir un intento? ¿Cómo era la cosa? Activarla, profe. Permiso, profe, ¿usted cree que puede agregarle, aunque sea un intento más, a la de los nitrilos, que digamos que no puede, no sé, como no me salían bien? Ok, un momentito. Déjenme ver nitrilos. Listo. Ahora recarguen la página y fíjense si todo está en orden. Profe, ¿Sí? yo tenía una pregunta, pero sobre el ChemSketch, no sé si me puede ayudar ahí. A ver qué pasó con el ChemSketch.
tenía la duda ya que a veces cuando uno hace el reacomodo con el botón para que acomode la Ajá. molécula, no sé si hay alguna forma, porque hay veces que la acomoda, pero la acomoda de una forma que hay que rotar, como que para verla mejor hay que hay que rotarla, pero entonces no sé cómo se rota una molécula en el ChemSketch. Bueno, como se está utilizando el modo 2D, allí como que hay una forma de rotarlo, pero en realidad yo no lo uso. Lo que yo hago es, vamos a poner de ejemplo, hay veces, vamos a ver, vamos a alargar aquí esta molécula. Y hay veces que la actualiza en una forma que no me gusta y lo que yo hago es utilizo el deshacer, pero derrotarla nunca lo hago. A ver, por ejemplo, ahí hay una forma, ahí hay otra y ahí hay otra. Entonces, yo lo que hago es que si no me gusta una forma, puedo retroceder a las anteriores. Pero derrotarlo, sí hay una función derrotarlo. Si quieres lo puedo... Profe, ¿sí? La de rotar está debajo donde dice Structure, la que está en medio. Esa, Okay. Esta. ajá, y ahora acerca ahí y lo puedes girar por completo. Y esa es la parte. Lo otro es girarlo por partes individuales, utilizando la otra opción que está al lado del circulito. Esta de aquí. Ajá, pero esa sí no la manejo bien. Ajá, exacto, exacto. Que sería como cambiarle el sentido, por así decirlo. Sí, sería simular sacarla de 2D, porque entonces ya no serían 2D, simularía que se estuviera rotando el plano 2D que vemos en primera instancia. Ok, hay un ChemSketch 3D, pero la versión gratuita no es muy buena. Así que por lo general ahorita no la necesitamos. En cualquier cosa yo creo que podríamos buscar otra aplicación en línea. Bien, ¿alguna otra pregunta? Nos veríamos entonces el jueves para ver una... Se me había olvidado que estaba a punto de cerrar y me fui con la respuesta, con la pregunta del giro y se me pasó, así que no les avisé que se iba a cortar. Entonces nos veríamos el jueves. Traten de no faltar. Vamos a hacerlo cortito porque solamente es la hidrólisis. Les explico la práctica y quedan entonces estudiando para su parcial. Nos veríamos el jueves. Sí, profe. Ok, entonces quedan con la práctica. Nos vemos el día jueves. Chao. Chao, profe. Bye. Chao. Nos vemos, profe.